Well, thank you very much for the organizers. Thanks to Karim for the invitation and for putting out this interesting topic for this morning. So I'm quite excited to moderate this panel on digital infrastructure for a resilient and interconnected region. So my name is Verena Weber. I'm the director of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications. And let me start with a personal story, because our office is based in Latvia. So for those of you who don't know Latvia, I recommend it's a beautiful country to visit, but it's also a Baltic country that is at the eastern border of Europe, right? So Latvia has a big border with Belarus and Russia, right? So last year, the Baltic country disconnected from the electricity network that connected them with Russia, right? So for the office, obviously, I mean, the Baltics are great, they prepared well, but we couldn't be sure that this would work, right? So it is a very concrete example of resilience, because we had to think it through. You know, what if there is a major failure in the grid? What does that mean for our communication networks? What is our emergency plan to still be able to communicate with the European regulators? You know, we had full redundancy of our data so that we could still have access to our data, but there were quite a lot of things to think through and that we had to do. Everything worked perfectly, right? But it's always better to have a plan. So now zooming out from Riga and Latvia, what we are already seeing in Europe, and I think Annegret also mentioned before, so we have several cuts of submarine cables. So that's yet another example of resilience. So that means that at the moment in Europe, resilience is really one of the top priority. So the European Union is investing about 350 million in enhancing the resilience of submarine fiber cables. They created the Cable Security Toolbox. We at BEREC, we have a fairly recent working group that is dealing with cybersecurity and resilience. And also we have, as was mentioned this morning, the Digital Networks App coming up that also has a pillar on resilience. So basically from this introduction, what I would propose is that we first take the policy perspective. And so I have a question for Julissa to ask. So, I mean, you also have a very interesting geographical situation. Yeah. So what are you doing at Indotel together with other actors to improve the overall resilience of the Dominican Republic? Sí, me escuchan, sí. Tal como dices, Verena, la resiliencia no se demuestra cuando todo funciona, sino cuando se presentan situaciones que ponen a prueba las redes. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, que estamos sufriendo el impacto del cambio climático, es una isla en el Caribe y estamos expuestos a huracanes, a sismos, a situaciones eléctricas también, que tristemente todavía sigue siendo un tema importante para mantener las redes de telecomunicaciones habilitadas. Entonces, la resiliencia se demuestra cuando se presenta el caos. Cómo se mantiene la operatividad de nuestras redes, cómo se puede dimensionar la capacidad de la red ante un aumento exponencial de la demanda por una situación puntual que pudiera llegar a presentarse. Ya lo vivimos cuando estuvimos en pandemia, que todo pasó a lo digital y las redes demostraron la resiliencia suficiente para aumentar, para atender este aumento de capacidad. En el ámbito de República Dominicana, nosotros el tema de ciberseguridad estamos ejecutando la tercera Estrategia Nacional de Ciberseguridad con esta visión de poder establecer cuidar las infraestructuras críticas de nuestro ecosistema digital. La inversión en infraestructura digital ha
ha marcado un hito. No hay, en toda la historia de la República Dominicana, el Estado ha intervenido en generar incentivos para fortalecer la infraestructura de conectividad, a asegurar redundancia, la atracción de inversión para aumentar la capacidad de los cables submarinos. La semana pasada Google anunció la construcción de un puerto de intercambio digital, su octavo en el mundo, y eligió a la República Dominicana como el destino para esa inversión, lo cual demuestra que tenemos un buen clima para la atracción de la inversión y que estamos apostando. El Estado dominicano está apostando a esto. También para atender o mejorar la infraestructura digital en zonas apartadas, un poco para mantener este equilibrio, que no solamente los esfuerzos estén dirigidos donde hay mayor concentración poblacional. Entonces, todas las reglas y las políticas públicas de cara al fortalecimiento de la ciberseguridad de nuestras redes y servicios, y la atracción de inversión, generación de incentivos para ampliar la redundancia, la resiliencia de nuestras redes de telecomunicaciones. So that sounds like you're doing very well in attracting investments to the Dominican Republic. So let me ask you, out of all your achievements, when you take a step back, what you say, what is still missing? I mean, what are the next steps that you would need to take? Mira, esto es una tarea que no termina nunca. Siempre lo lindo de este sector es que siempre se vive en sobresalto. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que viene? En República Dominicana tiene sectores estratégicos de la economía: el turismo, temas de seguridad ciudadana, puertos, aeropuertos, la misma infraestructura digital. Entonces, lo siguiente es, bueno, ir identificando qué inversiones debemos tener para proteger el sector financiero, por ejemplo, el propio Estado dominicano, el funcionamiento del Estado. Entonces, ¿cómo fortalecemos estas infraestructuras que son críticas, que son estratégicas para hacer nuestras redes más resilientes? Entonces, estamos en este proceso, en este momento actual, estamos definiendo toda la inversión estatal en infraestructura para fortalecer estos sectores estratégicos de nuestra economía. Very good. So let's move a bit from the public policy and regulatory perspective to the view of the companies, since we have you here. So let me start with Guglielmo. You have very extensive experience in the sector. Now, taking a step back, how do you think the industry should look at resilience? So for you, what are the key pillars when you think about resilience? Well, thanks for the opportunity of being here, of course, and congratulations for the organization that is really outstanding and enriching. My experience is not specifically in security. My experience is now in financing. I represent a company that is Radius Global. We invest in critical infrastructure. But I spent 20 years in telecommunication, running companies in Latin America, so I'm quite familiar with the peculiarities of Latin America. So when we talk about resilience of digital infrastructure, what I believe is an obvious thing, and this is a very fundamental component, is foundational by design. So there is a first shift with respect of what was in the past, that it was a sort of complementary aspect, and now really technologies allows security to be embedded into the network, so it's foundational. Of course, it's not just network security, it's a wider topics. It involves people, society, institution, regulation. There are geopolitical considerations, but I wouldn't limit it to geopolitical consideration, because independently from geopolitical consideration, there are cyber attacks that are due for
any possible reasons. So the need of protection is really essential. Now, there are several problems, because it's easy to say that is something that it must to be done by design, but then implementing, there are a lot of problems. Just to mention a couple, it's true that technology today is very robust, is very solid. There are entire stack of technology that can be trusted. But unfortunately, telecommunication companies are with geological eras of technologies. So you have a big issue that is the one related to legacy of technologies. Again, it's not just a technological issue, it implies again also regulation, because you need to decommission some of this infrastructure. And decommissioning infrastructure is costly, and it also passes through regulatory approval. So it's a very realistic problem. It was told in previous comment, today the problem is really hidden interdependencies of the system. So complexity is increasing a lot. There is something that is also a little bit, let me say, tricky, quite an illusion. We believe that with technology we can solve everything, but the interconnection of different systems shows the contrary. So just to give an example, it happened in Spain with propagation in Portugal and in France, but it could have happened in any part of the world. It would happen on April 28, 25. Power grids depend from digital control. And more than depend, I would say rely on digital control. Digital control relies on connectivity, and connectivity relies on power. So there are this circular loop that need to be understood, need to be mapped, need to be monitored. So there is a lot of complexity to manage. Thank you. And so I'm actually quite interested in Richard's view, because you're also an important player in the market. So maybe two questions for you, because you already mentioned the interconnectedness of several sectors. So first of all, I would be very interested to know, what your main resilience priorities are in your company and how you deal with enhancing resilience. And then also, what Guillermo mentioned, like, how do you make sure that you have this approach that actually goes beyond the telecom sector, right? So what do you do in terms of, for example, like electricity backups? Gracias. Primeramente, le agradezco la oportunidad para participar en este panel. Voy a continuar en español. Me disculpa en avance por el daño, cualquier daño que yo puedo hacer a su idioma, pero creo es muy confiable. Y esta mañana vamos a probar la capacidad de la traductora y sus orejas. Pero mira, cuando yo empecé a trabajar en esta industria hace 40 años, cobre fue el rey. Y diseñamos redes confiables y cada línea, cada casa fue conectada a un sistema de energía. Y cuando hay una pérdida de energía, todavía puede hacer una llamada. Ahora, practicamos sobre fibra, pero ¿cuánta gente en esta sala ahorita están conectados directamente a fibra? Nadie. Ustedes tienen sus móviles. Y para comunicar, su móvil necesita conectar a un radio. Y es un radio que está instalado a la cima de un torre. Y esta torre está ubicado en áreas urbanas, en la calle, pero también en las favelas de Río, en las selvas de América Central, de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, también en la Amazonia y en las montañas, los Andes también.
Y con más frecuencia estamos construyendo sitios en áreas rurales. En este momento estamos construyendo cientos de torres en Guatemala y en Honduras, en áreas muy, muy rurales. Y energía es muy importante. En algunos casos estamos construyendo extensiones, líneas por postes para conectar la red de energía al sitio. En otros casos estamos instalando paneles solares y baterías de litio para sostener el sitio cuando cae la red de energía. Pero es muy importante para coordinar el despliegue de comunicaciones con el despliegue de la red de energía. Es crítico y en muchos casos no hay coordinación entre el despliegue de energía y el despliegue de comunicaciones. Los operadores compran frecuencias y recibieron mandatos para ampliar su cobertura, pero no hay lo mismo en coordinación con las empresas de energía. Entonces, en muchos casos hay problemas porque no hay energía para el sitio. Y también los clientes necesitan energía para cargar sus teléfonos. Pero cuando instalamos energía, por ejemplo, instalamos muchos gabinetes con baterías en Brasil para los operadores allá, pero tenemos problemas con vandalismo. Lo mismo con los paneles solares. Entonces, en este momento, instalamos cadenas con Bluetooth. Cada persona que quiere accesar al sitio necesita registrar con nosotros y recibir un código para accesar al sitio. En este momento también estamos lanzando una aplicación. Cada persona que va a visitar el sitio, vamos a identificar a la persona por reconocimiento visual, facial, y también necesita recordar su trabajo en el sitio. Pero es un problema grave. Estamos en África también. Tenemos un sitio en África en lo que el vandalismo quita todo el sitio, incluyendo un torre de 45 metros. También tengo problemas en el mercado aquí. Nuestros técnicos de campo tenemos experiencias con secuestros y robeo de los técnicos en campo. Entonces yo creo que es algo que necesitamos trabajar juntos para resolver. Y sí, estamos trabajando para mejorar la seguridad de los sitios, porque en este día la confiabilidad de los sitios es crítica para mantener la conectividad a sus móviles. Thank you very much for this fascinating overview. So it's basically not just only across sectors. There's a huge role of the human factor, also, abiding to law, etc. So it's actually quite a humongous task. So now, Guillermo, you look at this task more from a financial and investor perspective. We had a quick chat and you said, indeed, it's a system that has many factors. So you as an investor, so when you're investing, what are you looking at to basically, increase the resilience and make sure, you connect all these dots? Bueno, después de Richard que habla en español, me hablar también a mí en español.
Y bueno, la perspectiva de un inversor, nosotros como grupo, como Infrastructure Fund, no solo de la resiliencia física de la red, ma del concepto mismo de resiliencia de la infraestructura, hacemos nuestra visión crítica. Como cualquier inversionista, queremos invertir en digital assets que sean seguros y que produzcan un flujo de caja altamente predecible y controlado en el tiempo, por un largo tiempo. Entonces, nuestro commitment es seguramente un commitment de largo plazo. La seguridad cuesta, el ejemplo de Richard es fantástico. Poner un industrial IoT en sitios simplemente para control de acceso o control de acceso hasta electrónico, poner un gateway que conecte los sensores. Entonces estamos hablando de cosas, no estamos hablando de generative AI, no estamos hablando de agentic AI, estamos hablando de intervenciones reales, concretas, cuesta mucho dinero. En un caso, evidentemente, como lo que se está mencionando, cuando tiene que multiplicar esto por cuántos sitios tienen en el mundo, es una inversión extremadamente importante. Nosotros estamos al lado de la empresa para financiar, evidentemente, el desenvolvimiento, el desarrollo de la industria. Cuando adquirimos una infraestructura crítica, hacemos cosas obvias, hacemos una due diligence técnica muy profunda, la due diligence técnica tiene un costo, entonces esto evidentemente impacta en el pricing que podemos hacer con el cliente. Nosotros generalmente invertimos en activos que tengan como un tenant Tier 1 Operator. El concepto de Tier 1 Operator hoy es un concepto que no significa necesariamente el más grande, significa que sea robusto. El concepto de robusto significa que sea responsable, significa que tenga best prácticas de seguridad. Obviamente esto se refleja también en el pricing que podemos hacer a los clientes. Nosotros actuamos prevalentemente con un modelo pasivo, compramos infraestructura pasiva, dejamos que sea el operador a gerenciar la parte activa, el servicio, pero evidentemente para nosotros es muy importante entender que estén consideradas todas las medidas que son necesarias. Entonces, invertir en seguridad tiene un costo, el punto es quién lo paga, evidentemente, y este es un punto importante, pero tiene un beneficio porque permite también de captar dinero a condiciones que sean mejores. Thank you very much. And I would like to span out a picture a bit to IP interconnection and international bandwidth. So Ivan, you're managing Pichile, which is basically several IXPs in Chile. So now from this point of view, what do, to enhance the resilience at this critical juncture of the internet ecosystem, which are internet exchange points? Perfecto. Primero, bueno, quisiera agradecer por la invitación. Voy a hablar en castellano, ya que todos mis colegas están hablando en castellano. Te dejamos sola con el inglés, pero perdón por eso. Primero quisiera dedicar un minuto bien breve a explicar qué son los IXP, porque me parece que estamos poco representados aquí y quizás no mucha gente sepa exactamente qué hacemos nosotros y dónde nos insertamos dentro de esto. Y quisiera además traer a la mesa inmediatamente la palabra ecosistema, que es una palabra que en los últimos 2 días lamentablemente no escuché. Pero todos los servicios de los cuales estamos hablando, cada uno de nosotros ha hablado desde su silo. Cada uno de nosotros ha hablado desde un nicho muy pequeño y no hemos mencionado que todo esto depende de grandes ecosistemas. Recién ahora estamos hablando de la dependencia del sistema eléctrico. Vaya, trajimos un pedacito del ecosistema a la mesa. Sin electricidad nada de todo esto funciona y no lo hemos mencionado en los últimos 2 días. ¿Qué somos los IXPs? Somos una infraestructura física, somos reales, tenemos hardware. ¿Qué hace este hardware? Este hardware posibilita la interconexión de múltiples redes, donde lo que buscamos en las últimas evoluciones de los IXP partieron como los NAP o los puntos neutros. Hoy somos los IXP y hoy el rey es el dato. Y lo que decimos es
que somos el lugar donde un dato que parte en algún lado, a través de nuestra red, es capaz de llegar a otro destino en las mejores condiciones posibles, tanto de tiempo, la latencia, como de velocidad, que no es exactamente velocidad, pero es el ancho de banda. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, para dimensionarlo, en Chile, nosotros somos, por supuesto, parte de un ecosistema, no voy a decir que somos los únicos que hemos hecho esto, pero ayer mismo se estaban dando 3 premios, no solamente uno, 3 premios a Chile por la calidad y velocidad de sus redes. Somos hace varios años uno de los 5 países más rápidos del mundo, compitiendo con países isla o países ciudad, Singapur, Hong Kong, etc. Y competimos de igual a igual con ellos, teniendo un país de 5.000 kilómetros de extensión y con una geografía muy compleja. Eso en parte lo permite este ecosistema del cual los IXP somos el corazón, somos el ancla. Nosotros somos el sustrato sobre el que el ecosistema se desarrolla. Ahora, entendiendo eso, en Chile, el 90% del tráfico que se consume en Chile no sale de Chile. Y no es porque nosotros generemos contenido, la verdad es que no generamos el contenido que consumimos, sino que es contenido que viene de afuera. Sin embargo, este ecosistema tiene una fuerza de gravedad que ha sido capaz de atraer a los CDNs, a los cloud, a los data centers, todos. O sea, tenemos 5 clouds distintos y uno de esos clouds, que es Oracle, tiene 2 regiones en nuestro país, un país de 20 millones de habitantes y que está además geográficamente en la punta del mapa. Somos en ese sentido no muy relevantes. Sin embargo, nos hemos convertido en un hub digital y exportamos servicios digitales a toda la región, desde Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, etc. Eso lo permite el ecosistema. Ahora, para que todo esto funcione y pasen todas estas cosas que yo estoy contando, tiene que haber resiliencia. ¿Dónde empieza la resiliencia? La resiliencia empieza en la gobernanza. Esa gobernanza nos dice además cómo tenemos que diseñar. Entonces, todos nuestros diseños son resilientes por diseño. ¿Y cómo son esos diseños resilientes? Son resilientes en todas y cada una de las capas que atravesamos. No me quiero ir al detalle técnico, pero sí voy a mencionar. La capa física, cuando hablamos de data center, siempre estamos por lo menos en 2 data centers. Resiliencia geográfica, 2 data centers distintos. Luego tenemos resiliencia en las fibras ópticas. No podemos nunca tener menos de 2 rutas. Esas 2 rutas tienen que ser diversas y con operadores distintos. Y aquí atravesamos completa la capa física. Y luego nos vamos a la capa electrónica. Las redes de transporte, DWDM, siempre tienen que ser redundantes, switches ópticos, etc. Tiene que haber redundancia en la capa electrónica. Y luego seguimos subiendo en las capas y necesitamos tener seguridad en el routing, en las rutas. No voy a entrar en el detalle de eso. Hay un montón de tecnologías que permiten eso hoy con tasas de adopción relativamente bajas. Eso es súper importante mencionarlo. Crecientes, pero todavía bajas, pese a ser tecnologías muy probadas y bastante antiguas. Y una vez que tenemos integridad de las rutas, logramos tener el tráfico local. Por lo tanto, además, ese tráfico empieza a tener una cosa que sí se mencionó, que es soberanía. ¿Por qué soberanía? No porque estemos aislados, no porque estemos en un silo, sino porque ese tráfico, ese dato, está gobernado por nuestra legislación. Esa es la soberanía del dato. No es tenerlo anclado a nuestro territorio, pero sí incluye tenerlo dentro de nuestro territorio. Por último, quiero mencionar la diversidad del ecosistema. Nuestro ecosistema incluye a los operadores, tanto móviles como fijos, a los CDNs, incluye al Estado, incluye a los proveedores de cloud, incluye a la banca, incluye a las compañías de seguros, incluye salud, creo que mencioné ya Estado, educación, etc. Y cada vez que agregamos una industria distinta, aumentamos las interrelaciones. Eso hace que la red sea más compleja, pero compleja con una externalidad positiva. Cada vez que agregamos una capa de complejidad, se genera una externalidad positiva y hace, y vuelvo aquí al principio, que este ecosistema sea de mayor valor para todos, y con todas estas capas de redundancia logramos la resiliencia
y hace que finalmente logremos el objetivo que como compañía, nosotros somos una compañía privada, capitales privados, y nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con más y mejor Internet. Y las personas no son nuestros clientes, son los clientes de nuestros clientes. So you mentioned, how you're connecting the entire ecosystem in Chile. And actually, I really like this image that the IXP is actually the heart of the ecosystem. So how do we do better in connecting the different hearts in Latin America? So how can we ensure, that we improve the interconnection across the entire region? Ese es uno de los grandes anhelos que todos los que hacemos redes en Latinoamérica tenemos. Tenemos muy buenas conexiones en sentido norte-sur y siempre de una u otra manera terminan en los Estados Unidos, lo cual no está ni bien ni mal per se, pero nos falta diversidad. El tráfico dentro de nuestra región, primero que es escaso, es bastante bajo, no nos comunicamos mucho entre nosotros por la razón que sea. Y lo poco que nos comunicamos, muchas veces tomamos rutas relativamente largas, y especialmente en Chile tenemos la cordillera de los Andes, que es una de las cordilleras más altas y más difíciles del mundo. Tenemos varios pasos fronterizos, en general cada uno de esos pasos fronterizos tiene un cable transcordillerano. Sin embargo, esos cables no tienen evidentemente los niveles de disponibilidad que, por ejemplo, un cable submarino. Chile en lo particular tiene un cable submarino, es el cable Prat, es un cable privado, que va de norte a sur y se encadena después con la fibra óptica austral y recorre todo el país por fuera del territorio de la tierra en sí. Va por el mar y esto nos protege muchísimo. Solemos tener, hay una broma que dice que 9 de cada 10 desastres naturales prefieren Chile. No es tan broma, los tenemos todos, lo único que nos falta son los huracanes, pero tenemos tornados, así que no estamos tan lejos. El punto es, en un territorio que tiene 100 kilómetros de ancho y 5.000 de extensión, no tenemos manera de armar una red de tipo estrella, sino que lo único que tenemos, nosotros decimos, es un trencito que va en línea recta de norte a sur, por un lado y otro de la carretera. Esa es la redundancia que tenemos terrestre y por eso se construyó este gran proyecto que une todo el país parando en prácticamente todas las ciudades costeras relevantes. Entonces, yendo a lo que tú preguntabas de la conectividad hacia Latinoamérica, tenemos, en nuestro IXP estamos recibiendo conectividad desde muchos países latinoamericanos, desde Perú, desde Bolivia, desde Paraguay, desde Uruguay, desde Argentina, desde Brasil. Tenemos, porque se ha convertido en un hub importante y hace sentido conectarse. Ahora, si bien es un anhelo y todos queremos esta Latinoamérica grande, unida, etcétera, faltan incentivos. No hay tanto tráfico, las rutas no son todo lo estables que uno quisiera, como son relativamente escasas, son caras y no hay tanto, sobre todo, tráfico sensible a la latencia. Cuando uno busca rutas cortas es porque hay tráfico sensible a la latencia. Si el tráfico no es sensible a la latencia, si va a tener 200 milisegundos o 20 milisegundos, la verdad es que no hace mayor diferencia. Para ver una película no hay diferencia. Y es por eso que tampoco se hacen grandes esfuerzos, porque no están los incentivos reales para que eso suceda. Bueno, muchas gracias. And so to close the panel, I think we had a lot of very interesting insights. I have a question for each of you, and I would like to have a very short answer. It's like, you can just also, like, one name of the person and one sentence, why. So we are in this wonderful city of Madrid. Let's assume we invite you for dinner. You heard a lot of interesting insights from each of the panelists, each from a different stakeholder perspective. So if you could go with one of the panelists for dinner, who would it be in terms of, and the objective of how to further increase the resilience in your particular situation you're in? Julissa, let's start with you. Whom do you pick? Me los llevo a los tres.
Sabes que, bueno, entran muchos elementos para justificar mi respuesta. Son súper interesantes, ¿verdad? No, pero más allá de esto, somos un ecosistema. Aquí han quedado sobre la mesa temas de coordinación público-privada, coordinación interinstitucional, coordinación entre industrias. Es necesaria esa cena, en esa cena van a entrar elementos tan importantes, ideas tan importantes para mejorar la resiliencia en el ecosistema digital y en nuestras economías, en nuestras industrias, en nuestros gobiernos, la coordinación entre países. Venimos desde ayer hablando de mercado digital latinoamericano, el mercado único, bueno, también cómo podríamos establecer estrategias multipaís para la mejora del tráfico, aumento del tráfico, y que esa mejora y aumento del tráfico sea económicamente factible para hacer las inversiones en mejorar la seguridad. La seguridad es cara y al final, como cuesta tanto atender un hecho imprevisto o cuando se cae una red, las pérdidas son tan grandes que si seguimos viendo que que es caro invertir en seguridad, siempre vamos a estar expuestos al riesgo. Entonces hay que manejar los riesgos y esa cena sería para atender estos temas, ver cómo establecemos esa estrategia para cubrirnos. Iván. A ver, es difícil también, quisiera con los tres, pero voy a ser un poco más modesto, me voy a quedar con dos. Quiero con el regulador, por supuesto, porque tenemos que alinear lo que hacemos los privados con el regulador y necesitamos la billetera. De eso no hay duda. Así que esos son los dos con los cuales yo me quedaría para alinear el capital, las redes, la interconexión de redes y, por supuesto, las regulaciones que al final son las que también habilitan estos ecosistemas. Guillermo. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que ya se dijo. Yo creo que iría con muchas personas porque uno de los criterios base de la seguridad es intercambio de información. La innovación tiene que ser testada y no se puede testar todo en un ecosistema tan complejo. Se aprende muchísimo de los incidentes que han pasado, que son experiencias importantes. Uno de los pilares de la seguridad de esto es intercambio de información en forma muy transparente. Segundo principio, iría sin ideología geopolítica. Este es un problema mundial. Yo creo que la comunicación, cuando hablamos de seguridad, es un problema transversal, es un problema mundial. Fue mencionado antes, es un problema de miedo. Tenemos que bajar el nivel de miedo y tenemos que trabajar todos juntos para un ecosistema que funcione. Richard, you have the final word. All right. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Toma una comunidad. No es una persona, no es un sector. Todos necesitamos trabajar juntos. Necesita la infraestructura, el ambiente, las inversionistas, el core para conectar todos. Necesitamos todos. Necesitamos coordinar entre y dentro países. Yo creo que es muy importante para coordinar los sectores, las empresas privadas y el gobierno dentro de países para coordinar el despliegue de la tecnología, también la educación de la gente. Yo creo eso es muy importante también. Cómo puede usar la tecnología, cómo puede aceptar la tecnología. Entonces, toma una comunidad. Thank you very much. So I think the message of this panel is very clear. First of all, it will be an expensive dinner. But most importantly, we need to keep all working together on this very crucial topic moving forward. So thank you so much for your insights. It was a pleasure moderating this panel. Thank you. Gracias. Muchas Gracias. gracias.